autorización desde la próxima semana, la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicitó extender el periodo de aislamiento en todos los cantones del país por 2 semanas adicionales a partir del 4 de mayo, es decir, hasta el 17 de mayo. La AME realiza este pedido en base a la actual capacidad del sistema de salud, la posibilidad de realizar pruebas de detección temprana y el comportamiento de la población frente a las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que no corresponde en este momento trasladarle un pedido al gobierno, porque la decisión de pasar de etapa ya está para el día 4 de mayo, y si los municipios no toman una decisión, todos empezarán en rojo. Si hay municipios que no comuniquen ninguna decisión al COE nacional, se entenderá que se quedan en rojo. Pichincha Universal. Las 8:40 minutos, ya le estamos saludando vía Skype, vía Zoom, mejor dicho, ¿no? A el alcalde de Latacunga, quien es además vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Señor alcalde, bienvenido. Muy buenos días a Pichincha Universal. Muchas gracias, un afectuoso saludo a toda la ciudadanía que nos dispensa su atención desde acá, desde Latacunga, en donde también estamos viviendo esta crisis que es nuestro país a nivel mundial, una experiencia quizás la más fuerte por la que estamos pasando, en virtud, obviamente, de las últimas pronunciamientos de la Presidencia de la República del COE Nacional. El día de ayer justamente se realizó la reunión del directorio del AME con algunos alcaldes adicionales, en donde tuvimos también la presencia de la ministra de Gobierno, del ministro de Salud y otras personalidades del gobierno, en donde pues pudimos analizar las condiciones actuales del país. Ahora, justamente la situación de la pandemia a nivel global, la grave situación a nivel local en el Ecuador, amerita que las cifras que se manejen deben ser las más transparentes, las más confiables. ¿Eso es posible? ¿Se ha dado en la reunión esta posibilidad de sentir de que lo que se les está diciendo a los alcaldes o se les dijo a los alcaldes es transparente, es técnicamente manejado? ¿Es confiable, señor alcalde de Latacunga? Creo que esta es una experiencia nueva para la humanidad. Decirles de que como personas, como familia, como municipio, como gobierno del país, como gobierno de Estados Unidos, como gobierno de Italia, a veces ver al presidente de los Estados Unidos que no sabe qué decir y qué hacer. Entonces, eso nos da una medida de que realmente las decisiones se van tomando sobre la marcha. No hubo nada planificado ni nos sospechamos una crisis de esta naturaleza. La población ha pedido, por ejemplo, al gobierno la transparencia de la información, que serviría obviamente para una toma de decisión más adecuada. Por parte del gobierno se insiste en que son transparentes, pero que hay desfases, por ejemplo, en que nosotros vemos la cifra del registro civil versus la cifra obviamente del COE nacional. 1.800 muertos de una institución, 400 fallecidos en otra. Entonces los datos obviamente no coinciden y se aducen obviamente también a la falta de digitalización, quizás la parte operativa. Y como digo, yo pienso de que nos cogió de sorpresa a todos y estamos tomando las decisiones a veces al apuro. En el determinado momento decíamos que los túneles de desinfección es lo mejor y nos alocamos los municipios, gobiernos provinciales y todo eso. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice que no es lo más adecuado. Entonces, mire, yo creo que debemos hacer un mayor esfuerzo, obviamente, por tomar las medidas que sean necesarias. Se ha determinado, por ejemplo, ahora el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Irrefutable. Entonces, sobre esos parámetros estamos trabajando con la ciudadanía. Yo creo que por parte del gobierno también hemos insistido en que nos den una facilidad para tener acceso a la información. Obviamente con las confidencialidades que debemos de manejarlas de acuerdo a cada territorio. Porque hay territorios en donde se ha determinado, por ejemplo, un caso positivo
y el barrio puede ser solidario con esa familia. Ha habido territorios en donde que realmente más bien el barrio quiere expulsar a esa familia. Entonces, estas particularidades de territorio obviamente llevarían a un manejo confidencial de la información, un manejo adecuado. Pero como municipalidades también sí se requiere parte de esa información para reforzar, por ejemplo, la desinfección en ciertos lugares, el tratamiento de la basura en determinados lugares y la decisión mismo como COE cantonal que debamos tomar con una información exacta, que decidir, definitivamente no la vamos a tener tan exacta, pero lo más cercano a la realidad. Entonces yo creo que ese esfuerzo también hemos pedido ayer a la señora ministra, al señor ministro, de que la información se nos provea la más cercana a la realidad para una buena toma de decisiones. Alcalde, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Ayer las autoridades de gobierno han asegurado que se les va a entregar esa información cada semana para que ustedes tengan más elementos y poder tomar las decisiones que usted dice. Ahora, usted bien menciona que esperan tener esa información lo más cercana posible y han pedido, como AME, la prolongación de este aislamiento absoluto 2 semanas adicionales. Con la información que se ha comprometido el gobierno en entregarles, ¿ustedes se sienten en condiciones de poder tomar las decisiones de pasar de la etapa del aislamiento al distanciamiento en 2 semanas? ¿Ustedes confían en esa información? Además, no solo es el hecho de la información. En la reunión que mantuvieron ayer con la ministra de Gobierno y el ministro de Salud, les ofrecieron ponerse al día, al menos en parte, con los recursos que les adeudan a los diversos municipios para que ustedes puedan enfrentar esta situación de mejor manera. Bueno, en cuanto a los recursos, se hizo el pedido obviamente porque existen municipios, como por decirle algo, el municipio de Quito, tiene un presupuesto de más de $1.000 millones o 1.000 millones aproximadamente, versus un municipio pequeño que puede tener de 2 o 3 millones de dólares. Entonces, destinar una cantidad por parte del municipio para apoyo a esta crisis es difícil. Y lo otro, que tampoco tiene recursos, con las justas puede cubrir sus gastos de sueldos y obviamente luego se quedará. Entonces, este pedido se ha hecho a la señora ministra, pues no tenía tampoco una fecha. Entender también que las condiciones de país del mundo son complicadas, ¿no? Entender de que el precio del petróleo hace unos días valía nada, hoy creo que vale aproximadamente $13. Los impuestos que obviamente generaban años anteriores, este año será casi nada porque todas las empresas quizás tendrán, muchas de ellas, digamos, tendrán una pérdida. Entonces yo creo pero todas estas características que usted menciona son cuestiones que han pasado ahora. A ustedes no les deben de ahora, a ustedes les deben desde hace mucho tiempo atrás, donde no había coronavirus. Hacia atrás, por ejemplo, la devolución del IVA ya no se daba. Ya se da, digamos, nos deben a lo menos desde el 2013. Entonces, estas condiciones han ido acumulándose y ahora hay un fondo que se llama FINGAT, a través del cual se hace una obra y esa obra podría ir financiado con esos mismos fondos que eran de devolución del IVA. Esta devolución del IVA ya es, como usted justamente lo aclara, son muchos años que nos van adeudando. Entonces yo creo que definitivamente los municipios y gobiernos provinciales son quienes han estado más cerca en el territorio luchando esta crisis, pero también requieren los recursos económicos. Y eso es justamente lo que el día de ayer, obviamente, se insistía a través de la señora ministra, de que tengamos una fluidez necesaria. Porque realmente también los procesos de gobiernos provinciales y gobiernos municipales son un poco más ágiles que de un ministerio, para poder proveer mascarillas, para proveer algún equipamiento de un hospital. Pero si es que no tenemos los recursos, también se hace imposible. Entonces, como usted tiene razón, creo que es un momento, obviamente, de atendernos a los municipios en los recursos económicos, y eso, obviamente, es lo que hemos solicitado. Y de lo otro, de los plazos, hay algunos municipios, como el de La Tacunga, que se resolvió de que el semáforo en rojo se mantenga hasta fines de mayo. ¿Por qué? Porque realmente un análisis técnico que la capacidad de cuidados intensivos nuestra es casi nula, muy poquísima. En caso que se diera un rebrote o se fuera un poco más de los parámetros actuales, realmente colapsaríamos. El hospital del IES es un hospital básico que hemos venido solicitando que se pase a un hospital general en donde pudiéramos tener mayor capacidad de atención, pero La Tacunga se ha quedado como hospital básico del IES. Entonces, nuestras capacidades realmente no dan como para un cambio de estatus de esto. La otra, somos en La Tacunga, por ejemplo, 220,000 habitantes aproximadamente, y se han hecho 200 pruebas. Entonces, con ese número de pruebas,
no podríamos tomar una decisión para ver en qué condiciones se encuentra todo el cantón. Si es que fuera quizás un 1%, tendríamos que tener unas 2.200 pruebas, pero 200 pruebas es insuficiente para... Es el otro tema que habíamos tomado, de que el Ministerio de Salud asista con las pruebas, porque hoy por hoy, bueno, hay una oferta inmensa, algunos municipios que tienen una gran capacidad económica están comprando, pero el resto de la población, entonces yo creo que el resto de la población es ahí donde el Ministerio de Salud debe proceder con la compra de los test y proveer a todos los cantones, porque esta pandemia no va a escoger a dónde va, esta pandemia va a ser a nivel general. Ahora, señor alcalde, no sé si abordaron aspectos de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con la reformulación del presupuesto general del Estado, es decir, dirigir toda la posibilidad de recursos del presupuesto del Estado para la atención salud, porque eso es lo lógico, es lo que debe hacerse. No sé si se abordó este tema al interior de esta reunión tan importante de los municipios de todo el país a los que se les tiró la pelotita por parte del régimen, pero sin recursos. Porque recuerde usted que el gobierno pagó 320 millones de dólares de bonos que podían ser Estado, que podrían haber servido para justamente atender la pandemia en estos momentos. Esos recursos podrían haber servido para que los municipios tengan su dinero para atender la emergencia sanitaria, una. Y dos, no sé si se hizo un análisis de fondo respecto de cómo está la infraestructura sanitaria a nivel nacional, a propósito de que lograron ustedes reunir ahí a todos los alcaldes del país. Por favor. Bueno, en las condiciones de país que ayer conversábamos, dialogábamos y se exponía por muchos alcaldes, creo que ya es conocida por la población. La verdad es de que nuestro sistema de salud hoy ha evidenciado en la crisis que se encuentra. Esta crisis obviamente que van a pagar factura todos, ricos y pobres. Aquí esta pandemia nos ha hecho un remesón y retornar realmente a lo que nos estábamos olvidando, que todos tenemos las mismas condiciones, somos susceptibles de cualquier enfermedad, sea cual sea la capacidad económica o el estatus económico que se quiera. Y ahí en donde se ha evidenciado los hospitales, como caso práctico, la Tacunga, no tiene una capacidad de respuesta. Entonces, dadas esas condiciones, creo que todos los presupuestos de la familia, de los municipios, del gobierno, tienen que replantearse inmediatamente. La forma de vida va a cambiar. Las obras de embellecimiento, quizás las obras que realmente no contribuían a un desarrollo económico o social, deben quedar a un lado. Debe enfocarse primero a la vida, primero a la salud. Es así, como por ejemplo el municipio de La Tacunga tenía una determinada cantidad de recursos económicos para la celebración del bicentenario de La Tacunga. Fueron los primeros recursos que trasladamos para atender la emergencia. Y en esa emergencia esos recursos obviamente destinarlos para la compra de alimentos, entendiendo que esto de los alimentos es una competencia del MIES. Entonces debemos hacer un convenio con el MIES para nosotros apoyar. Nuestra competencia es agua potable, alcantarillado, recolección de basura, entre otras, pero realmente, por ejemplo, la alimentación es una de las crisis más graves que estamos afrontando ahora, y es por eso, y reformando estos presupuestos, cambiamos de festividades, de actividades sociales, culturales, la cultura tan importante, pero hoy la emergencia amerita la alimentación. En virtud, es así, todos debemos estar en esa línea. El gobierno debe trasladar su fuerza, su energía, sus recursos hacia la atención prioritaria, que sea mejorar nuestra calidad de vida, proteger la integridad de los ciudadanos. Alcalde, la ministra de Gobierno ha señalado que el traspaso de la información que les va a llegar a los municipios, que va a ser pormenorizada de acuerdo a lo que ha dicho la funcionaria, no implica la entrega de competencias que le corresponden al gobierno nacional, es decir, no se va a dar ninguna tarea adicional o nueva a los municipios, eso por un lado. Por otro, ustedes pidieron que a los trabajadores de los municipios se los ponga como gente de primera línea para enfrentar esta pandemia. En ese sentido, que se apliquen las pruebas o se den más pruebas para que puedan ser ellos diagnosticados o no.
y también este asunto de la Contraloría, para que la forma como ustedes están manejando estos recursos, cambiando su origen para destinarlos a la atención humanitaria, luego no se conviertan en glosas para los alcaldes y los demás funcionarios que participan en esta cadena. ¿Qué respuesta han tenido a estas solicitudes que ustedes hicieron en esta reunión que tuvieron ayer con las autoridades? Bueno, como municipalidades y gobiernos provinciales, como lo expresaba, hemos estado más cerca al territorio en esta vez y en otros conflictos también que se han ocasionado. Y obviamente la población espera de la municipalidad y espera del gobierno provincial esa atención. Entonces nos enfrentamos también al caso del agua potable. Nosotros inclusive hacemos mantenimiento dentro del hospital. El caso de recolección de basura, también estamos inclusive en los hospitales y en otros sectores que se considerarían de cercos epidemiológicos. De ahí que las protecciones que se deben tener también los colaboradores municipales. Es verdad, nuestro homenaje a los médicos y personal de los hospitales, que hoy son nuestros héroes verdaderos. Entonces, yo creo que atrás de ellos habemos otros funcionarios que estamos cumpliendo una tarea delicada y que deben tener, obviamente, un trato de protección de la integridad de los colaboradores. De hecho, ya hay más de 100 personas fallecidas entre funcionarios, empleados y trabajadores de las diversas municipalidades del país. Entonces, esto amerita a que realmente se nos tome en cuenta como un frente de batalla fuerte, como son municipios en esta pandemia. Ok, muchas gracias. Queremos agradecerle al señor alcalde de la ciudad de Latacunga, quien es además vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Suerte en una gestión que, por cierto, debe ser muy dura, señor alcalde. Bueno, la verdad que nos ha tocado una temporada muy difícil. Sobrepasamos un problema también que fue grave cuando hubo una decisión del cambio de precio de combustibles. Tuvimos una severa crisis, obviamente, donde no hubo alimentos, no hubo tránsito vehicular ni peatonal. Hoy creo que es mucho mayor. Es una crisis en donde está en riesgo la vida. Y creo que amerita la concurrencia de todos, desde el punto en que nos encontremos, desde los medios de comunicación, obviamente, apoyando en direccionar a la ciudadanía, las autoridades tomando las decisiones transparentes, honestas y eficaces, y la ciudadanía, obviamente, cumpliendo con disciplina cada una de las decisiones, como el quedarse en casa, el uso de la mascarilla. Pues cada quien debemos aportar para poder salir de esa crisis. Les agradezco muchísimo. Felicitaciones por su gran labor en beneficio de nuestro país. Buenos días. Buenos días al alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas Cerda, por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Son las 8:58, 57, Liz. Aquí concluimos también nuestro espacio de noticias de este día, jueves 30, fin de mes. Fin de mes, mañana 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y se preparan varias acciones de protesta, digamos, la que es simbólica. Y lamentablemente nos encuentra este Día del Trabajo a los trabajadores, independientemente del sector, sea público, sea privado, en situaciones críticas, con una serie de despidos, con una serie de vivezas por parte de algunos empresarios que han optado por tomarse de un artículo malinterpretándolo del Código del Trabajo para despedir en plena crisis sanitaria a cientos de trabajadores, cientos de personas que van a recibir este 1 de mayo, van a conmemorar el 1 de mayo sin empleo y o con la incertidumbre de saber qué va a pasar con su futuro y siquiera si van a recibir una indemnización justa por la forma como han sido despedidos. Y lo que es peor, con la veña de las autoridades que han permitido que esto suceda, pese a que desde un inicio se dijo que se van a evitar que se despida a gente. Así nos va a encontrar el 1 de mayo con esa realidad dramática, Guacho. Tremendamente dramática y dolorosa, y con autoridades perversas, ¿no? Perversas, con una Corte Constitucional que no cumple con su tarea, con un Consejo de Participación Ciudadana que desapareció, que no defiende para nada a la ciudadanía, que no sirve para absolutamente nada. Eso se llama desinstitucionalizar. Se me fue mal el nombre, porque la verdad indigna todo eso, ¿no? Un ministro de Trabajo que emite dictámenes, decretos, acuerdos ministeriales en contra de los trabajadores. Ya basta.
La verdad es que ya basta. Amigas y amigos, al menos de mi parte, mi querida Liz, el día de mañana yo voy a participar en el cacerolazo, porque mañana están convocando a un cacerolazo a las 12. Lo voy a hacer porque como ciudadano me siento realmente indignado. Hasta Mañana no mañana. tendremos, mañana no tendremos esta emisión de entrevistas, pero estaremos informándoles, amigos, a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias y nos siguen en nuestras redes sociales, estaremos informándoles de lo que pasa tanto a nivel nacional como internacional durante la jornada del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, a través de nuestros microinformativos. No tenemos el segmento de entrevistas, tú vas a descansar en la mañana, a Ajá, prepararte para participar en ese cacerolazo lo amiguazo. voy Que a tengas hacer, lo un voy a hacer. excelente resto de tarde. Nos vemos y nos escuchamos conmigo a las 12 horas, contigo a las 17 horas. Así mismo es. Liz, buenos días, amigas y amigos, que la pasen bien. Hasta pronto. Buena jornada.